Hoy venimos a contarte sobre la etapa anal, una de las etapas del desarrollo psicosexual en los niños. Pero, ¿qué es la etapa anal? Es una etapa por la que pasa un niño entre los 18 meses de edad hasta aproximadamente los 3 años de edad. Es en donde de forma progresiva el niño va perdiendo el interés en todas las actividades relacionadas con lo bucal u oral, es decir, va pasando su etapa oral, interesándose en el control de sus esfínteres y en donde su zona erógena se convierte en la anal, mediante la expulsión o la retención de sus heces, lo cual le ocasiona un placer en su zona erógena que, como ya se mencionó en este momento, es su zona anal. Este placer lo podemos dividir en dos. Primeramente, el placer activo, que se relaciona directamente con el control voluntario que tiene el niño sobre los esfínteres, es decir, sobre retener o expulsar sus heces. Esto le hace saber al niño que tiene un poder sobre su cuerpo y que asimismo tiene un poder sobre su entorno y sus padres en el momento en el que decide si expulsa o no sus heces. También es la forma en que el niño le entrega o le manifiesta a sus padres su amor entregándoles sus heces, es decir, expulsándolas, o por el contrario puede manifestar un odio o un malestar en el momento en que las retiene. También encontramos el placer pasivo, que ya tiene que ver directamente con toda la travesía o el pasaje que hacen sus heces por su cuerpo, lo que estimula sus mucosas anales y le genera un placer. En esta etapa es muy importante el tema de la limpieza, de cómo la madre o el padre o su círculo familiar le da manejo a este tema. Si la madre o el padre demuestran asco frente a las heces del niño, el niño posiblemente pueda retrasar su independencia a la hora de ir al baño, pues lo va a ver como algo malo y de forma asquienta, y asimismo puede retrasar su adaptación a la vida social. Pero si por el contrario, en el momento de limpieza se maneja el tema de las heces de forma más amena, quizás haciéndole una actividad interesante y divertida para el niño y hacerle ver que es algo normal, no se va a generar un rechazo por parte del mismo. La etapa anal también influye en la forma en que el niño y la niña desarrolla su agresividad y capacidad de imitar a los adultos. El infante encuentra sustitutos simbólicos para desplazar sus afectos hacia objetos que considera propios y valiosos, los cuales nadie más puede tocar sin despertar su enojo. Estos objetos se convierten en una forma de demostrar su poder y control, similar a la sensación de poder que tiene sobre sus excrementos al decidir cuándo sí y cuándo no hacerlos. El comportamiento agresivo y la búsqueda de poder se ven influenciados por la interacción con los adultos, quienes establecen límites y disciplina. Es importante que el infante tenga momentos diarios en los que él pueda jugar y así liberar su agresividad de manera apropiada, para así también fomentar su adaptación social y sus habilidades manuales. Durante la etapa de la infancia, conocida como la iniciación ambivalente, los infantes son sensibles a reconocer opuestos y antagonistas, utilizando un esquema dualista basado en la categoría anal pasivo-activo. El infante establece conocimientos sobre los objetos que lo rodean en relación con él mismo, después de identificarlos como algo que ya conoce, y es allí donde empiezan las comparaciones. En esta etapa el infante tiende a clasificar a las mujeres como mamás, como si es buena, como si es mala, y a las mujeres que lucen mayores como abuelitas. Su exploración se basa en comparar y contrastar estos objetos. Cuando los objetos se oponen a su voluntad y no quieren hacer lo que él quiere, el infante los considera como malos y tiende a golpearlos. Además, está en un constante conflicto con ellos o con todo lo que se les parezca o se les asocie. Sin embargo, cuando su voluntad se opone a la del adulto, no puede golpearlo, y si el adulto es considerado malo por algo que dijo o hizo, el infante imagina que lo castigarán y que perderá su amistad. Esto refleja la moralidad de lo bello y lo feo porque empieza a tener más conciencia sobre las cosas. El infante cede a la autoridad del adulto ya que lo necesita constantemente. El adulto para el infante se percibe como una figura omnipotente, divina y mágica, y solo obedeciéndolo se puede volver favorable o indiferente en lugar de peligroso. En ocasiones, el infante puede distorsionar su ética al considerar que ser bueno implica ser pasivo, inmóvil y carente de curiosidad, y al elegir actuar de acuerdo con los deseos del adulto. También es la época de los animales tótem y de las fobias,
que reflejan la angustia ante un objeto al que el infante ha atribuido un poder mágico al proyectar en él su carga libidial agresiva retirada del adulto. En resumen, en esta etapa se observa un pensamiento caracterizado por mecanismos de identificación y proyección. Muestra de recompensa y su noción de poder. En esta etapa identificamos la importancia que tiene para los menores la relación de los padres frente al avance en este proceso del reconocimiento del lugar donde deben ser consolidadas sus necesidades, en cómo para ellos es gratificante recibir ciertas atribuciones, ya sea un aplauso, una sonrisa, un gesto o en algunos casos un acuerdo como recompensa para incentivarles sobre la entrega de sus heces, puesto que estas acciones son transmitidas a los pequeños y hará que lo realicen con más confianza y con intención de atribuirles esto que perciben como un regalo a esa figura tan importante como lo son los cuidadores. Sigmund Freud creía que la forma en que los padres manejaban el entrenamiento para el control de esfínteres puede tener un impacto significativo en el desarrollo psicológico de los niños y en su edad adulta. Es por esto que vamos a comentarles una de las principales personalidades que pueden tener durante este proceso. Una de las primeras es la personalidad anal retentiva. Según Freud, un niño experimenta frustración o presión excesiva durante el entrenamiento para el control de esfínteres, puede desarrollar rasgos de personalidad relacionados como la retentividad y el orden en la edad adulta. Esto se conoce como una personalidad dentro de las personas con características que pueden ser perfeccionistas, ordenadas y controladoras. También pueden tener dificultades para expresar sus emociones o ser demasiado apegadas a las normas y reglas. Como segunda personalidad tenemos la anal expulsiva. Si un niño experimenta indulgencia o falta de límites dentro de la etapa anal, puede desarrollar una personalidad anal expulsiva. Estas personas pueden ser desorganizadas, descuidadas y tener dificultades para seguir estructuras y reglas. También pueden mostrar un comportamiento impulsivo y poco controlado. Como tercera personalidad tenemos la anal sádica. Este tipo de persona se refiere a rasgos de personalidad que se cree que se originan en experiencias de conflicto durante la etapa. Según esta perspectiva, si un niño experimenta presión excesiva o castigo durante el proceso de entrenamiento para el control de esfínteres, puede desarrollar una personalidad caracterizada por la hostilidad, la agresividad y el deseo de ejercer control y dominio sobre los demás. Por último, consejos que creemos que te pueden ayudar. Primero, ser responsables con el ejemplo que se da. Se debe tener en cuenta que los padres o el círculo familiar más cercano al niño son el principal ejemplo de los mismos, que cada acción que ustedes tomen, este niño lo va a ver y lo va a percibir y posiblemente lo va a repetir. Segundo, cuidar tus expresiones. En el momento de ir al baño con el niño, cuidar muy bien cómo se refieren a sus heces, no relacionar las heces con algo negativo o con algo asquiento, hacerle ver al niño que estas son parte de algo normal y natural. Tercero, no comparar, vivir el proceso. Se debe entender que cada niño vive su propio proceso, que cada niño es muy diferente. Por eso no debes comparar el proceso de tu niño con el de alguien más. Es mejor vivir el proceso día a día. Muchas gracias por su atención.